Hola, bienvenidos, les habla el profe Ricardo y la clase Semejanza de figuras planas. Y el objetivo, calcular la medida de los lados de figuras semejantes. Veamos la siguiente situación. Emilia ha tomado una fotografía de la ciudad de Valdivia con las medidas 10 por 15. Tenemos la fotografía que mide 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Vamos a definir la relación de aspecto que se utiliza en fotografía, que es la razón entre el ancho y el alto de una imagen. Entonces la razón quedaría como 10 sobre 15, simplificado por 5, nos quedaría 2 es a 3. Por lo tanto, la relación de aspecto de esta fotografía sería de 2 es a 3. Luego, Emilia envió a ampliar su fotografía. Veamos entonces cuál es la relación de aspecto de la nueva foto. Tenemos ancho 16 y alto 24. La razón sería entonces, o la relación de aspecto sería 16 sobre 24. Simplificamos por 8 en este caso y nos quedaría 2 es a 3, es decir, la misma razón de aspecto que la anterior, aunque esta fotografía fue ampliada. Entonces, podemos afirmar que ambas fotos son proporcionales porque tienen la misma razón o tienen la misma relación de aspecto, aunque sus medidas son distintas. Definamos lo que es razón de semejanza. Se llama razón de semejanza a la constante de proporcionalidad entre los lados homólogos o correspondientes de una figura. Si tomamos las fotos que se amplió y la original y quisiéramos calcular la razón de semejanza, tendríamos que calcular la razón entre los lados homólogos de ambas figuras. La primera razón sería el lado ancho 1 con el ancho 2 de la segunda fotografía, es decir, la razón entre el 10 y el 16. Simplificamos, en este caso por 2, y nos queda 5 es a 8. La razón entonces entre los anchos de estas dos fotografías es 5 es a 8. Veamos la razón entre los altos de la fotografía. Tendríamos el primer alto de la fotografía 1 que sería 15 y el segundo alto que sería la medida 24. Simplificamos por 3 y nos quedaría también 5 es a 8, es decir que sus lados homólogos están en una misma razón. Entonces, tenemos que la razón de semejanza de ambas fotografías es 5 es a 8. Tenemos entonces que las fotos tienen la misma forma rectangular, que las medidas son proporcionales, es decir, sus lados homólogos están en una misma razón, por lo tanto podemos definir que ambas fotos son semejantes. Entonces ahora vamos a definir el concepto de semejanza para figuras planas. Semejanza de figuras planas. Dos figuras son semejantes si, condición 1, los ángulos interiores correspondientes entre sí son iguales. Segunda condición, que los lados homólogos sean proporcionales o estén en una misma razón. Veamos el ejemplo entonces. Número 1. ¿Son semejantes los triángulos A, B, C y A', B', C'? Vamos a revisar la primera condición, que los ángulos correspondientes sean iguales. Tenemos el vértice C, que es correspondiente con el vértice C'. Ambos miden 90 grados. Tenemos entonces el vértice A,
con el vértice A', que son correspondientes, ambos miden 30 grados. Tenemos después el vértice B con el B', ambos miden 60 grados. Tenemos entonces que la primera condición se cumple para estos dos triángulos. Para que sean semejantes se deben cumplir ambas condiciones, por lo tanto vamos a revisar la segunda condición. Tenemos entonces que comparar los lados homólogos de ambas figuras. Tenemos entonces el primer cateto, que sería 24 y 12. Tenemos entonces que 12 es la mitad de 24. La hipotenusa, que mide 30 y la otra mide 15. 15 es la mitad de 30. Y tenemos el otro cateto que tendríamos 18 y 9. Y 9 es la mitad de 18. Es decir que todos los lados homólogos de estos dos triángulos están relacionados mediante una proporción. Y esa razón de semejanza se le llamaría 2 es a 1. La razón de semejanza entre ambos triángulos sería 2 es a 1. Como se cumplen ambas condiciones, por lo tanto tenemos que los triángulos ABC, símbolo de semejanza, es semejante con el triángulo A'B', C'. Y la razón de semejanza que sería 2 es a 1. Veamos el ejemplo número 2. ¿Son semejantes los siguientes rectángulos? Condición número 1, que todos los ángulos interiores sean iguales. Como las dos figuras son un rectángulo, la primera condición se va a cumplir. Todos los ángulos interiores son iguales a 90 grados. Condición número 2, que los lados homólogos sean proporcionales. Vamos a calcular la primera razón. El ancho del primer rectángulo con el ancho del segundo rectángulo. Formamos esta fracción, esta razón, nos quedaría 18 sobre 12, simplificamos por 6 y nos quedaría que la razón sería 3 es a 2. Calculamos la otra razón entre los altos. El alto de la primera figura sería 12 y el alto de la segunda figura que sería 8. Simplificamos por 4 y tenemos 3 es a 2. Por lo tanto, la razón de semejanza es 3 es a 2 y la segunda condición se cumple. O sea, los lados homólogos son todos proporcionales. Todos tienen la misma razón. 3 es a 2. Entonces podemos concluir que el rectángulo ABCD es semejante, símbolo de semejanza, es semejante con el rectángulo A', B', C', D'. Ambos rectángulos son semejantes porque se cumplen las dos condiciones. Veamos el ejemplo número 3. ¿Son semejantes los triángulos ABC y A'B', C'? Veamos si los ángulos interiores son iguales. El ángulo A es correspondiente con el ángulo A'. Ambos miden 30 grados. El ángulo B es correspondiente con el ángulo B'. Ambos miden 60 grados. Y el ángulo C es correspondiente con el ángulo C'. Ambos miden 90 grados. Primera condición se cumple. Revisemos la condición número 2. ¿Los lados homólogos son proporcionales? Revisemos entonces. Vamos a revisar el lado A. El lado A es el opuesto al vértice A. Por lo tanto, si tengo el vértice A, su lado correspondiente al lado A será el lado opuesto al vértice. El lado A mide 3. El lado A' será el opuesto al vértice A, es decir, 4,5. Entonces los lados homólogos serían 3 con 4,5. Como no puedo simplificar, lo que vamos a hacer es amplificar esta razón. Como el 4,5 tiene un decimal, vamos a multiplicar por 10. ¿Para qué vamos a multiplicar por 10? Para convertir el 4,5 en un número entero, un número sin decimal. El 3 también se va a multiplicar por 10. Nos quedaría entonces la razón 30 sobre 45. Ahora sí puedo simplificar. Simplifico por 15 y me queda 2 es a 3. La razón entre los lados A está en la razón 2 es a 3. Revisemos ahora los lados B. El lado B es el opuesto al vértice B. Tengo el vértice B, el opuesto al vértice B es 4.
El lado B' sería el opuesto al vértice B', es decir, 6. Los lados homólogos B serían el 4 y el 6. Simplificamos por 2 y nos queda 2 es a 3. Faltaría entonces ahora el lado C. El lado C es el opuesto al vértice C, es decir, 5. Y el lado C' es el lado opuesto al vértice C', es decir, 7,5. Tenemos de nuevo 7,5 que es un decimal. Vamos a amplificarlo por 10 para convertir ese 7,5 a un número entero, sin decimal. Amplificamos la fracción completa, nos quedaría 50 sobre 75. Simplificamos por 25 y obtenemos la razón del lado C, 2 es a 3. Los lados entonces homólogos están en la misma razón, 2 es a 3. Tenemos entonces que la razón de semejanza es 2 es a 3 y además que se cumple la condición número 2. Por lo tanto, los triángulos sí son semejantes y ahí aplicamos el símbolo de semejanza. Los dos triángulos son semejantes. Veamos el siguiente problema. Dice que los triángulos ABC y A'B'C' son semejantes. Es decir, que estos dos triángulos cumplen la condición de que sus ángulos correspondientes son iguales y que sus lados homólogos son proporcionales. Pregunta, ¿cuál es el valor de los lados X e Y? Entonces tenemos que calcular la razón de semejanza, pero debemos calcularla con los lados homólogos. Entre el 6 y el X no podría calcularlo y la hipotenusa con la otra hipotenusa tampoco podría calcularlo. Pero sí puedo calcularla con los lados homólogos 4 y 6, con esos dos segmentos, 4 y 6. Calculamos entonces la razón de semejanza, 4 sobre 6, simplificamos por 2 y la razón de semejanza entonces sería 2 es a 3. Pero como me dice que los triángulos son semejantes, todos sus lados van a estar en la razón 2 es a 3. Todos los lados homólogos van a estar en la razón 2 es a 3. Por lo tanto, vamos a poder formar proporciones con los lados homólogos. Y ahora sí, entonces, me quedaría formar la proporción. Pero esta proporción debe estar en el mismo sentido que calculamos la razón de semejanza, que es 2 es a 3. Por lo tanto, debemos calcular de izquierda a derecha todas las proporciones. Esto quedaría así: 2 es a 3, como Y es a 12. Me queda una proporción, aplicamos propiedad fundamental de la proporción, es decir, multiplico lo cruzado y divido por 3 para encontrar el valor desconocido. Y entonces será 2 por 12 dividido 3. 2 por 12 es 24, dividido 3, 8. Por lo tanto, el lado Y es igual a 8. Tenemos el otro lado X que me falta, como es homólogo a 6 y tenemos la razón de semejanza, podemos formar una proporción. La proporción sería 2 es a 3, que es la razón de semejanza, como 6 es a X, de izquierda a derecha, en el mismo orden que calculamos la razón de semejanza. Calculamos X multiplicando cruzado, nos quedaría entonces 3 por 6 dividido 2, 3 por 6 es 18, 18 dividido 2, 9. Tenemos entonces que el lado X es igual a 9. Entonces vemos acá que me dice la información que los triángulos ya son semejantes, por lo tanto faltaría solamente calcular la razón de semejanza y para eso necesito solamente conocer dos lados homólogos y calcular la razón de semejanza, y teniendo eso puedo formar proporciones con el resto de los lados que no se conocen. Vemos el siguiente problema, número 2. Los triángulos son semejantes. Si los triángulos son semejantes, ¿cuánto mide el lado X? Entonces aquí solamente me está preguntando por uno de los lados. Como ya son semejantes, yo necesito calcular la razón de semejanza para poder después luego formar proporción. ¿Con quién voy a formar la razón de semejanza? Con el 6 y el 8. Entonces fíjense que el orden es 6 y después 8, de izquierda a derecha.
6 con 8, simplifico por 2 y me queda 3 es a 4. La razón de semejanza es 3 es a 4. Es decir, que todos los lados homólogos están en la razón 3 es a 4. Formamos la razón entonces, de izquierda a derecha, 3 es a 4, como 9 es a x. Multiplicamos cruzado, 4 por 9 dividido 3. 4 por 9 son 36, 36 dividido 3, 12. Por lo tanto, el lado x es igual a 12. Pues igual que la anterior, nos dicen que las figuras son semejantes, por lo tanto, teniendo solamente un par de lados homólogos, puedo calcular la razón de semejanza. Teniendo la razón de semejanza, puedo formar proporciones con los lados homólogos. Luego aplico la propiedad fundamental de las proporciones y encuentro el valor desconocido. Propiedad del perímetro en figuras semejantes. Veamos estos dos triángulos que son semejantes. Primero vamos a calcular la razón de semejanza de los triángulos. 6 sobre 9, vamos a tomar dos lados homólogos, dividimos por 3, simplificamos por 3, nos quedaría 2 es a 3. La razón de semejanza entonces es 2 es a 3. Aquí calculamos un solo lado homólogo porque ya me dice que son semejantes, por lo tanto todos los demás lados van a estar en la misma razón. Pero para calcularla basta con calcular entre dos lados homólogos y tener la razón. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular el perímetro de esta figura. Sería del triángulo ABC. Sería entonces 6 más 8 más 4. Esto nos daría 18. Entonces el perímetro del triángulo ABC o primera figura sería 18. Vamos a calcular ahora el perímetro del segundo triángulo, el A', B', C'. Es decir, 9 más 12 más 6. Y eso nos daría 27. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular la razón entre los perímetros de cada triángulo. Entonces la razón sería el triángulo ABC con el triángulo A', B', C'. El perímetro del primer triángulo es 18 y el perímetro del segundo triángulo es 27. Calculamos, simplificamos por 9 y entonces nos da 2 es a 3. ¿Qué observamos entonces? Que la razón de semejanza entre los lados homólogos es la misma que la razón entre los perímetros. Entonces vamos a enunciar la siguiente propiedad. Propiedad entonces, en dos figuras semejantes, los perímetros respectivos están en la misma razón que sus lados. Revisemos la propiedad con las fotografías. Tenemos entonces que estas figuras tenían una razón de semejanza, que era 5 es a 8. Si calculamos el perímetro de la primera figura o la primera imagen sería de 50 centímetros. El perímetro de la segunda fotografía sería de 80 centímetros. Si calculamos la razón entre ambos perímetros, tendríamos 50 sobre 80. Simplificamos por 10 y efectivamente también nos da 5 es a 8. Es decir, que la razón entre los lados homólogos es la misma que la razón entre los perímetros. Y ahí se comprueba la propiedad. Veamos el siguiente problema. Dice, en un triángulo ABC, el lado A es igual a 10, el lado B es igual a 8 y el lado C es igual a 10. Calcule los lados de un triángulo A', B', C' de perímetro igual a 35 y semejante al triángulo ABC. Como no hay figuras, vamos a tener que desarrollar las figuras. Entonces me dice un triángulo ABC. Vamos a dibujar un triángulo. Vamos a colocar los vértices A, B y C. Los lados corresponden a los vértices opuestos, por lo tanto el lado A será el opuesto al vértice A, por lo tanto este A mide 10. El lado B será este, es decir 8, el lado opuesto a B.
Y el lado C será el opuesto al vértice C, por lo tanto esto mide 10. Vamos a calcular el perímetro de este triángulo. Sería 10 más 10 más 8, 28. Después dice calcule los lados de un triángulo A'B', C', de perímetro igual a 35. Como el primer perímetro del primer triángulo que dibujamos es 28 y del otro triángulo es 35, significa que el segundo triángulo es más grande. Entonces tenemos A'B', C'. Me dice que este triángulo es semejante al primero. No tengo las medidas de los lados porque me pide calcule los lados de este triángulo. Vamos a asignar entonces estos lados X, Y y Z. Pero me dice que el perímetro es igual a 35. Entonces en este caso no puedo encontrar la razón de semejanza entre los lados del triángulo. Los dos triángulos me dice que son semejantes. Entre los lados no puedo encontrarlo. Pero por la propiedad anterior sabemos que la razón de semejanza entre los lados es la misma que la razón de semejanza entre los perímetros. Por lo tanto, en este caso, puedo calcular la razón de semejanza usando los perímetros. Calculemos entonces la razón de semejanza aplicándolo con los perímetros. Tendríamos entonces que calcular 28 sobre 35, simplificamos por 7, y obtenemos la razón de semejanza 4 es a 5. Y esta razón de semejanza es la misma para los lados, por lo tanto puedo formar proporciones con los lados homólogos. Formamos las proporciones entonces en el mismo sentido que calculamos la razón de semejanza con los perímetros, es decir, de izquierda a derecha. La primera razón que puedo formar es 4 a 5, que es la razón de semejanza, y 10 es a x. Multiplicamos cruzado, 5 por 10 dividido 4, nos quedaría entonces 5 por 10, 50 dividido por 4, x es igual entonces a 12,5. Ya tenemos x, vamos a sacar ahora y. ¿Cuál sería la razón para y? La razón de semejanza, 4 es a 5, como 8 es a y, de izquierda a derecha. Multiplicamos cruzado, nos queda 5 por 8 dividido 4. 5 por 8 es 40, dividido por 4, 10. Y vale 10. Nos faltaría z, pero z es homólogo con c, por lo tanto vale lo mismo que x, es decir, 12,5. Y ahí tenemos entonces los tres lados de este triángulo A'B', C', que era semejante al primero. Entonces aquí también calculamos la razón de semejanza, pero aplicado con los perímetros, porque los perímetros tienen la misma razón de semejanza que los lados homólogos. Y después formamos las proporciones en el mismo sentido que calculamos la razón de semejanza. Veamos el problema número 2. Dice, en un polígono ABCD, el de perímetro 280 centímetros, el lado AB mide 20 centímetros, determine el perímetro del polígono A'B', C'D', semejante al primero, si el lado A'B' es igual a 8 centímetros. Entonces tenemos que hacer la figura. Tenemos 1, 2, 3, 4 vértices. Ahí tenemos una figura con 4 lados o 4 vértices, que sería un trapecio. Asignamos las letras A, B, C y D. Tenemos que el perímetro es 280. Tenemos que el lado AB, que sería este, mide 20 centímetros. Y el homólogo, que sería A'B', mide 8 centímetros. Es decir que el trapecio o el polígono que ustedes escojan para hacer el dibujo debe ser más pequeño. Y el lado A'B', que es homólogo a AB, mide 8 centímetros. Ahí tenemos las figuras. Me pide entonces calcular el perímetro de el segundo trapecio. Necesitamos entonces, para encontrar el perímetro, los lados del trapecio, pero no tenemos ningún lado. Tampoco tenemos lados en el otro, excepto el 20.
Necesito la razón de semejanza, pero tenemos un par de lados homólogos, que sería el segmento AB. Entonces vamos a calcular la razón de semejanza con este par de lados homólogos, que sería entonces 20 es a 8. Simplificamos por 4 y tenemos que la razón de semejanza es 5 es a 2. ¿De qué me sirve esto? Resulta que los perímetros están en la misma razón de semejanza de 5 es a 2. Entonces puedo formar una proporción, pero usando los perímetros. Tendríamos entonces 5 es a 2, que es la razón de semejanza, debería ser igual o proporcional al perímetro de la primera figura con el perímetro de la segunda figura, que es la que no conocemos. Entonces a este perímetro desconocido le asignamos la letra X de incógnita y tenemos que el perímetro de la primera figura estaba planteado en el problema, que era igual a 280. Y ahí tendríamos entonces la proporción en relación con los perímetros. 5 es a 2, como 280 es a X. Multiplicamos cruzado, 2 por 280 dividido 5. Multiplicamos 2 por 280, quedaría 560. 560 dividido 5 nos va a quedar 112 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de la segunda figura es igual a 112 centímetros. Entonces, hemos aplicado la razón de semejanza con un par de lados homólogos y después hemos formado una proporción con los perímetros, porque se me preguntaba por uno de los dos perímetros. Y los perímetros también están en la misma razón que los lados homólogos. Eso con respecto entonces a la clase de semejanza de figuras planas.